La manipulación oscura no es para cualquiera, te lo advierto, concretar este dominio. Es un arte reservado para quienes saben que el poder se conquista con estrategia, no con fuerza bruta. Este video revela 5 técnicas letales para dominar a tus enemigos, hacer que se doblen y controlar cada movimiento sin que se den cuenta. No se trata de ética, al carajo con eso, sino de ganar en el juego sucio del poder. Capítulo 1. Infiltración silenciosa. Cómo entrar sin ser visto y ganar confianza. Maquiavelo lo dejó claro. El enemigo que no te ve llegar no puede defenderse. La infiltración silenciosa es el arte de entrar en su terreno sin levantar alarmas. ¿Cómo se hace? Fingiendo desinterés, mostrándote inofensivo, incluso torpe. La clave está en parecer menos de lo que eres. El verdadero manipulador no impone su presencia, la disimula hasta que es demasiado tarde para resistirlo. Empieza por estudiar su entorno. Observa a quien escucha, qué respeta, qué teme. Luego, adopta el rol que mejor se ajuste a su debilidad. Si valora la lealtad, sé el aliado ideal. Si admira la inteligencia, sé el consejero sabio. Si le duele el abandono, sé el que siempre está. Maquiavelo decía, todos ven lo que pareces, pocos comprenden lo que eres. Y eso es exactamente lo que necesitas. No entres confrontando, entra adaptándote. Los enemigos se arman contra la hostilidad, pero bajan la guardia ante quien parece útil o inofensivo. Al infiltrarte con sutileza, ellos mismos te abren las puertas. Y una vez dentro, no hagas ruido. Escucha más de lo que hablas, observa más de lo que opinas. Todo lo que necesitas saber para controlarlos te lo dirán ellos, creyendo que eres uno más. Ganar confianza no significa ser sincero, significa ser creíble. Usa verdades pequeñas para vestir las mentiras grandes. Si revelas algo personal, pero irrelevante, ellos se sentirán obligados a hacer lo mismo. Ese intercambio desigual es el inicio del dominio. Cuanto más compartan contigo, más vulnerables se vuelven. Y tú, con una sonrisa, sigues cavando bajo sus cimientos. Maquiavelo advertía que los príncipes sabios siempre camuflan su intención. Y tú no eres distinto. Disimula tus ambiciones. Habla poco de tus logros y más de tus fracasos. Haz que piensen que no representas amenaza alguna. Mientras más cómodo se sienta tu enemigo contigo, más cerca estarás de su cuello. La infiltración no se basa en fuerza, sino en sutileza, ritmo lento y precisión quirúrgica. Cuando notes que ya confían en ti, no celebres, ejecuta. Empieza a direccionar sus pensamientos, influir sus decisiones, debilitar sus alianzas, pero hazlo de forma que crean que son sus propias ideas. El infiltrado perfecto nunca es descubierto, porque no dejó huellas. Manipula con gestos, con omisiones, con silencios. El poder real es el que opera en la sombra. Y si algún día despiertan y sospechan, ya será demasiado tarde, porque cuando el enemigo por fin entiende quién eres, tú ya tienes el control total de su entorno, de sus decisiones, de su mente. Infiltrarse no es solo entrar, es desactivar desde adentro. Y cuando el castillo caiga, nadie recordará cómo lo hiciste. Solo verán que ganaste, callado, frío y letal. Capítulo 2. La máscara del aliado. Cómo disfrazarte para acercarte y manipular. Maquiavelo dijo, el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Y no hay disfraz más eficaz que el del amigo. El enemigo se protege del rival, pero jamás del aliado. Por eso, si quieres manipular sin resistencia, no llegues como contrincante. Preséntate como apoyo. El arte está en saber simular empatía, comprensión, lealtad. Nadie sospecha de quien parece estar de su lado. Ahí está tu ventaja. Primero, aprende a imitar. No hablo de copiar gestos como un bufón, sino de reflejar valores, códigos y emociones que el otro considere familiares. El ser humano baja la guardia ante lo parecido. Si ve en ti una versión de sí mismo,
Te dejará entrar sin filtros. Usa su lenguaje, sus referencias, sus luchas. Haz que sienta que estás en su equipo. Esa afinidad emocional será tu llave maestra. La máscara no debe ser perfecta, debe ser creíble. Una imperfección bien colocada genera humanidad y cercanía. Muestra un defecto manejable, una debilidad que no amenace, algo que te haga real. El objetivo no es parecer un dios, sino un compañero de lucha. Desde ahí podrás guiar sus emociones, sus decisiones y, con el tiempo, su percepción de la realidad. Serás su brújula, aunque los lleves al abismo. Conviértete en el confidente. Escucha sus quejas, sus heridas, sus rencores, no para consolarlos, sino para mapear su estructura interna. Cada secreto que te confíe es una palanca. Cada emoción que te muestre, una debilidad. Y mientras más cuente, más se ata a ti. Las personas no se vinculan con quien las protege, sino con quien las escucha. Sé ese oído que no juzga, pero que registra todo. La máscara del aliado no es pasiva, es un disfraz activo. Da consejos, sugiere caminos, pero nunca con órdenes. Hazle creer que piensa por sí mismo, que tiene el control. Maquiavelo enseñaba que el mejor líder es el que manipula sin parecerlo. Si logras que tu enemigo te pida guía, ya no es tu enemigo, es tu discípulo. Y un discípulo es más fácil de moldear que un rival. Nunca muestres prisa. La confianza se construye con lentitud y se ejecuta con precisión. Si vas muy rápido, despertarás sospechas. Si vas muy lento, perderás impacto. La máscara debe adaptarse a cada fase. A veces serás el amigo silencioso, otras veces el motivador oculto, pero siempre con una intención fija. Acercarte tanto que cuando decidas actuar, no haya forma de detenerte. Y cuando llegue el momento, no sientas culpa. No destruyes a un amigo, destruyes a un enemigo que creyó conocerte. La máscara fue tu estrategia, no tu esencia. Y si lo hiciste bien, ni siquiera sabrá cómo perdió el control. La manipulación perfecta no deja rastro, solo dependencia. Y cuando tu enemigo te necesite para pensar, actuar o decidir, ya no será un enemigo, será tu creación. Capítulo 3. Crear dudas. Cómo sembrar incertidumbre, controlar. Un enemigo seguro de sí mismo es un enemigo peligroso. Pero uno lleno de dudas es un títere esperando ser dirigido. Maquiavelo sabía que para conquistar sin fuerza había que atacar la mente. ¿Cómo se hace? Creando grietas en su seguridad. La duda es una infección lenta, entra sin ser vista, crece en silencio y cuando actúa, ya es demasiado tarde. Controlar comienza por desestabilizar. Para sembrar duda, no necesitas acusar, solo insinuar. Las preguntas son armas más efectivas que las afirmaciones. ¿Estás seguro de eso? Y si no es como crees, ¿no te parece extraño? Cada frase abre una posibilidad, una pequeña fisura en su certeza, y esa fisura se convierte en un agujero cuando la repites en los momentos correctos. No digas lo que es, solo haz que se lo pregunten. La incertidumbre es adictiva. El enemigo intentará buscar certezas para sentirse en control. Pero si tú manejas la información que recibe, filtrada, ambigua, contradictoria, lo mantendrás girando en círculos. Hazle dudar de lo que sabe, de lo que siente, de en quién confía. Cada duda es una cuerda invisible que tú sostienes. Y cuanto más lo enredes, más dependerá de tus palabras para orientarse. Otra forma de crear dudas es fomentar comparaciones. Hazle pensar que otros lo hacen mejor, que alguien más sabe algo que él no. Enfrenta su ego contra su inseguridad sin decirlo directamente. Deja que su mente haga el trabajo sucio. Maquiavelo entendía que el poder no se impone, se sugiere. Si tu enemigo empieza a preguntarse si está quedando atrás, ya lo tienes tambaleando. El silencio también juega aquí.
A veces callar una verdad o posponer una respuesta es suficiente para que la paranoia se active. No dar explicaciones inmediatas genera ansiedad, y en la ansiedad, las decisiones se vuelven impulsivas. Usa ese desorden a tu favor. Cuando él actúe por desesperación, tú responderás con frialdad. El dominio siempre lo tiene quien controla el ritmo. Nunca cierres una duda. Déjala viva. Alimenta el conflicto interno, pero no lo resuelvas. Cuando alguien vive entre la sospecha y la necesidad, se vuelve vulnerable, inseguro y manipulable. Y si tú apareces como el único que parece tener respuestas, aunque no las des, se te verá como un faro en medio del caos. El que siembra dudas, crea dependencia. Y cuando por fin pida claridad, dale lo justo. No toda la verdad, solo la porción que lo mantenga colgado. Así, el enemigo se convierte en tu seguidor. Cree que aún decide, pero cada decisión nace de una pregunta que tú sembraste. Esa es la manipulación oscura. No obligar, sino inducir. No forzar, sino contaminar el pensamiento hasta que piense como tú, sin saber que ya lo dominas. Capítulo 4. La pausa letal. Cómo usar el silencio para dominar. La mayoría cree que el poder se impone hablando fuerte. Los inteligentes sabemos que el poder verdadero se impone callando. Maquiavelo entendía que el silencio bien usado es más intimidante que cualquier amenaza. La pausa letal no es pasividad, es control absoluto. Porque mientras los demás se apuran por hablar, explicar o defenderse, tú permaneces inmóvil, y eso los quiebra sin que lo notes. ¿Cómo se aplica? Guarda silencio justo cuando esperan una reacción. Cuando te provocan, no respondas. Cuando te exigen, no expliques. Esa pausa genera vacío, y el vacío en una conversación crea ansiedad. El otro comienza a rellenarlo con suposiciones, excusas o inseguridades. Tú no tienes que atacar, solo debes dejar que se ataquen solos en su desesperación por romper tu silencio. El silencio te vuelve impredecible. Si no saben lo que piensas, no saben lo que harás. Y esa incertidumbre es tu ventaja. El manipulador necesita retroalimentación para ajustar su juego. Si no la obtiene, se frustra, se enreda, se expone. Callar no es huir, es provocar desequilibrio. Es demostrar que tú estás por encima del drama. Y cuando no entras al caos, tienes el poder de dirigirlo. Usa el silencio para analizar. Mientras el otro habla, tú estudias sus gestos, su tono, sus errores. La pausa no es vacía, es observación activa. Cuando todos se lanzan a hablar sin pensar, tú te armas con información. Y al final, cuando hables, tus palabras serán exactas, afiladas, imposibles de contradecir, porque vinieron del silencio, no del impulso. También puedes usar el silencio como amenaza sutil. Una pausa prolongada después de una afirmación puede sembrar miedo. El otro empieza a preguntarse, ¿por qué no respondió? ¿Estará enojado? ¿Me está juzgando? Esa incomodidad es veneno lento. Maquiavelo diría que a veces el poder está en lo que no se dice, porque lo que no se dice obliga al otro a imaginar lo peor. No abuses del silencio sin intención. Si callas por inseguridad, pierdes. Si callas por estrategia, dominas. La pausa letal no es retraimiento, es una herramienta. Se usa para incomodar, para pensar, para controlar el ritmo de una conversación. Tú marcas cuándo empieza y cuándo acaba. Y si haces que todos esperen por tus palabras, ya ganaste, porque el que hace esperar tiene el mando. Y si logras que teman tu silencio más que tus palabras, entonces te convertiste en un verdadero estratega. La pausa no es debilidad, es tensión concentrada. Y cuando decidas romperla, que cada palabra sea un disparo, no una explicación. El silencio es la antesala del golpe. Quien lo entienda, no necesita levantar la voz para conquistar, solo saber cuándo callar. Capítulo 5. La confusión estratégica. Cómo desorientar para tener la ventaja. Ningún enemigo puede defenderse si no sabe de dónde viene el ataque.
La confusión es una niebla que oculta tu estrategia, debilita su juicio y lo vuelve predecible. Maquiavelo entendía que el caos bien administrado no es debilidad, es poder. Si logras que tu adversario dude de lo que ve, lo que oye y lo que cree, entonces puedes guiarlo como una sombra. El truco está en jugar con su percepción. ¿Cómo se crea confusión estratégica? Sé contradictorio a propósito. Un día amable, otro frío. A veces colaborador, otras indiferente. El objetivo no es ser incoherente, sino impredecible. Mientras más intente entenderte, más se desgasta. Él cree que está descubriéndote, pero en realidad tú lo estás conduciendo por un laberinto que tú mismo diseñaste. Esa confusión lo vuelve manejable. Combina verdades con mentiras. No mientas de forma burda, mezcla lo real con lo falso en dosis medidas. Así no sabrá qué parte creer ni qué parte descartar. Lo harás dudar hasta de sus propias intuiciones. Si logras que empiece a preguntarse si tú eres confiable, si él está exagerando, si el problema es suyo, ya no te enfrenta, se enfrenta a sí mismo. Y en ese estado, tú tomas el control. Introduce versiones alternativas de la realidad. No lo contradigas directamente. Plantea escenarios distintos. ¿Y si no fue así? ¿Y si lo malinterpretaste? Hazlo de forma suave, casi como una reflexión. Lo importante es mover su eje. La mente confundida se vuelve dependiente de quien parece tener claridad. Y tú, el que generó el caos, serás el único que le ofrezca dirección. La información parcial también desorienta. No le des todos los datos, solo los suficientes para que se arme un relato incompleto. Déjalo llenar los huecos con sus propios miedos o deseos. Esa incertidumbre lo hará cometer errores, buscar explicaciones, depender de tus versiones. Maquiavelo decía que los hombres son tan simples que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Y ese engaño empieza por la confusión. Nunca le confirmes si está en lo correcto. Mantente ambiguo. Tal vez, podría ser, no lo había pensado así. Esas frases abren más caminos de duda que cualquier mentira. La ambigüedad es tu aliada. Cuando no te puede ubicar, no puede atacarte. Y si no puede atacarte, no puede protegerse. Es como pelear con humo, desgastante, inútil y frustrante. Y cuando esté completamente desorientado, tú decides si lo corriges, lo rediriges o lo destruyes. La confusión es solo el primer paso. El verdadero poder está en aprovecharla, porque mientras él trata de entender qué pasó, tú ya decidiste qué va a pasar. La mente que se pierde en dudas es terreno fértil para quien sabe plantar instrucciones. Y si tú siembras la confusión, tú cosechas el control. Conclusión. El arte de dominar en las sombras. El verdadero poder nunca se exhibe con estruendo. Se construye en el silencio, en la sombra, en lo que no se ve. Maquiavelo enseñó que conquistar no es cuestión de fuerza bruta, sino de astucia, paciencia y estrategia. Las técnicas que aprendiste no son juegos inocentes. Son armas afiladas que te permitirán gobernar sin ser visto, dominar sin ser detectado y vencer sin combatir directamente. Manipular no es para los débiles de mente ni de espíritu. Requiere frío cálculo, control absoluto y una voluntad inquebrantable. Cada técnica es un paso para transformar la incertidumbre en ventaja, la duda en dependencia y el silencio en poder. La infiltración, la máscara, la duda, la pausa, la confusión y el golpe invisible son las herramientas para hacer que tus enemigos se conviertan en tus peones, sin que siquiera se den cuenta. Recuerda que la paciencia es tu aliada más fiel. No busques resultados inmediatos ni grites tu intención. La manipulación efectiva se teje lentamente, con precisión quirúrgica. Como el depredador que acecha en la oscuridad, esperas el momento exacto para actuar. Y cuando llegue, será definitivo.
El golpe que nadie vio venir, la caída que parecía inevitable solo para ellos. El poder verdadero no es ostentoso, es invisible. No necesita aplausos ni reconocimiento. Se sostiene en la mente de aquellos que saben que el silencio vale más que 1000 palabras, que una sonrisa calculada puede ser más peligrosa que un grito, y que controlar el juego es preferible a jugarlo. En ese espacio oscuro es donde tú reinas. No te confundas. Dominar con manipulación oscura implica responsabilidad, no porque debas ser moral, sino porque cualquier error puede ser fatal. La coherencia entre lo que aparentas y lo que haces es la única garantía para mantener tu control. Si te descubren, perderás todo. La sombra en la que te ocultas debe ser impenetrable, y tú, su guardián incansable. Finalmente, entiende que no todos están hechos para este juego. Requiere temple, mente fría y visión clara. Si decides entrar en este mundo, hazlo con la certeza de que serás un maestro de las sombras, un arquitecto invisible del destino de otros. El arte de dominar no es para todos, pero para quienes lo logran, es la llave de la verdadera libertad. Así que no hables más de lo necesario. No muestres tus cartas. Aprende a infiltrarte, disfrazarte, sembrar dudas, usar el silencio, generar confusión y atacar sin ser visto. Conviértete en el lobo que gobierna la manada sin rugir, porque el poder más absoluto es aquel que se ejerce sin hacer ruido. Y tú ya sabes cómo hacerlo.